A continuación, el doctor Carlos Alfonso Duarte, cirujano oncólogo, cirujano de mama y tejidos blandos, profesor emérito del Instituto Nacional de Cancerología, nos hablará sobre perfusión aislada de la extremidad en sarcomas de tejidos blandos. Buenos días a todos. Bueno, ahora sí, de nuevo agradecerle al grupo directivo del Congreso, felicitaciones. Les estaba insistiendo que había que institucionalizar este evento en nuestro instituto. Creo que es algo que nos sirve muchísimo para todos, que conozcamos qué hacemos, qué realizamos en cada grupo, y esas de las cosas que creo que es benéfico para todos. Yo voy a hablarles de algo, de un procedimiento que empezamos a hacer en el instituto hace más o menos 13 años, que yo aprendí a hacerlo, yo lo lideré hace ese tiempo y aprendí a hacerlo en Rotterdam, en un momento en el cual la única posibilidad para pacientes con sarcomas avanzados de extremidades y en melanomas con metástasis en tránsito, la única posibilidad era amputarlos. Entonces, esa era la única opción que había para ellos, era eso. Y nosotros ya escuchábamos que había perfusión aislada que podía ser una opción de tratamiento para ellos. Entonces, pero había que ir a aprender a hacerlo. Entonces, tuve oportunidad de hacerlo y voy a mostrarles un poco de todo para que verles el escenario. Pero como todo en oncología, las cosas van cambiando afortunadamente, y todo aquello que es invasivo, pues trata de ser cada vez, y usando un término muy de moda, se va desescalando. Y ya no tenemos que hacer terapias tan agresivas con los enfermos. Y eso es parte también de lo que queremos transmitirle a ustedes, que todas las cosas han ido cambiando y van cambiando afortunadamente. Entonces, terapias muy agresivas pues van bajando de frecuencia. Sin embargo, la curva de la perfusión aislada es interesante, y a pesar de que ya estamos haciendo muy pocos procedimientos, todavía tiene un escenario. Esta es la definición: es permitir la administración de altas dosis de agentes antineoplásicos a una extremidad aislada por un procedimiento quirúrgico. Entonces, una extremidad que tiene un tumor, una enfermedad muy seria, le colocamos medicamento a dosis muy alta. Pero eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Y les voy a contar por qué, porque esto tiene muchos detalles técnicos que no se imaginan todo el tiempo lo que tenemos que estar vigilando en ellos. Algo de historia: la perfusión nació en el 57 en Estados Unidos, pero realmente empezó a ser ya un procedimiento estandarizado en el año 92, cuando, es con el rojo, ¿no? Cuando Lienard y Lejun lo hicieron, ya lo organizaron como ya un procedimiento formal, y ya empezaron a utilizar los medicamentos que son, digamos, la bandera para este procedimiento, que es Melphalan, factor de necrosis tumoral, y unos que no fueron tan exitosos, y los vamos a ver ahora más adelante. Y Thompson, en el año 98, diseñó un procedimiento parecido, sin necesidad de tener que abrir los vasos como tal, sino se hacían en forma percutánea. Esto es un dibujo activo que muestra qué es lo que sucede en nuestro paciente. Aquí colocamos unas cánulas, el tumor está aquí en la extremidad, colocamos nuestras cánulas en los vasos sanguíneos, lo conectamos a una máquina de circulación extracorpórea. En los primeros casos que hicimos, ahora manejamos una máquina de alta tecnología que permite hacer Sugar Baker y permite hacer perfusión aislada. Y ahí oxigena, calienta la sangre, y cuando ya está aislada totalmente, se coloca el medicamento a dosis alta. Eso se usan dos medicamentos usualmente, que son el Melphalan y el factor de necrosis tumoral. Nosotros hemos tenido, por miles de razones, muchísimos problemas para colocar factor de necrosis tumoral. Y ahora, al final les voy a contar lo más dramático de eso. Aquí un resumen de las indicaciones que se han descrito en la literatura. La principal: metástasis en tránsito de melanoma, sarcomas de alto grado, tumores primarios de extremidades, osteosarcomas, metástasis cutáneas y tumores de Merkel y desmoide, carcinomas escamocelulares avanzados también. Pero realmente la experiencia más grande en el mundo es metástasis en tránsito y sarcomas de alto grado.
Voy a hablar un poquitico de melanoma, que la charla inicialmente era más para sarcomas, pero es que ambas son muy cercanas en el sentido que son muy frecuentes. La metástasis en tránsito, para los que no manejan este tema, es una complicación muy grave de los melanomas. El tratamiento es prioritario y el tratamiento depende del compromiso tumoral que tenga la extremidad. Entonces, cuando hay un compromiso masivo, necesitamos pensar en algo que pueda cubrir todas estas lesiones de la manera más rápida posible. Voy a mostrarles rápidamente unos ejemplos de lo que... Ya. Este es un paciente con un sarcoma de tejidos blandos. Eso es un caso también terrible de sarcoma de una extremidad. Entonces, en estos enfermos, la única opción que hay es amputarlos. No hay otra manera. Y el problema más grave es que esos pacientes ya tienen asignado su pronóstico porque ya por el volumen tumoral que tienen, la probabilidad de sobrevivir a 5 años es muy poca. Entonces, no solo es que los amputamos, sino fuera de eso se van a morir de manera muy rápida. Entonces, si podíamos hacer algún procedimiento que por lo menos salva la extremidad para ellos, era una ganancia enorme y es parte de la razón de este procedimiento. Ya cuando el paciente ya se perfundió y se le pudo hacer su cirugía. Y estas son las metástasis en tránsito, que también es un tema desastroso. Esto es una tragedia. Y esta es la otra indicación que no hemos explorado aquí. Y que es una extremidad que tiene una enfermedad masiva, como es este caso en el antepié, perfundirla y a ver si logramos controlarla para no tener que amputarlo. Vamos a hablar rápidamente en qué consiste la técnica, qué es lo que hacemos. Entonces, lo que debemos hacer es una disección de los vasos principales de la extremidad. Entonces, dependiendo de la localización, depende de la disección. Entonces, si está a nivel del miembro inferior, puede ser ilíacos, inguinales, femorales, popliteos. Si está a nivel del miembro superior, pueden ser axilares o humerales. Tenemos que esqueletizar los vasos, tenemos que disecarlos perfectamente en un trayecto de 5 centímetros, lo cual nos permite poder canularlos. Tenemos que colocar un torniquete proximal a la extremidad, es decir, vamos a perfundir este brazo, entonces tenemos que colocar un torniquete proximal. Obviamente tenemos que contar con todo el equipo de perfusión para poder hacerlo, que es la circulación extracorpórea o el equipo este nuevo que tenemos. Perdón. Y ya cuando empezamos el procedimiento como tal, tenemos que verificar una serie de estabilización del sistema, que el sistema esté estable, que no esté filtrando, porque el problema grave es que vamos a colocar una droga a una dosis muy, muy alta y puede ser muy tóxica para el paciente. Para eso utilizamos un método que se llama medicina nuclear, en el cual inyectamos primero pirofosfatos para sensibilizar los glóbulos rojos. Después inyectamos un milicurio en todo el sistema del cuerpo de la persona y al final, cuando el sistema está aislado, inyectamos 10 milicurios, lo cual con un detector de radioactividad nos permite conocer si está filtrando o no. Cuando digo filtrando es que el torniquete se está pasando al cuerpo de la paciente y eso puede ser peligroso. Necesitamos saber si eso está pasando o no. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la canulación de los vasos y el torniquete está en este sitio. Lo mismo en otra toma, más cerquita. Aquí están las cánulas. Esas son las que van a la máquina de circulación extracorpórea. Lo mismo acá. Entonces aquí están saliendo para la máquina. Aquí está nuestra perfusionista. En este caso está manejando una máquina de circulación extracorpórea convencional de las que se usan en corazón abierto. En este momento, como les decía, tenemos un aparato ya mucho más sofisticado y diseñado para este fin. Esto era una cámara que teníamos para mirar la fuga y es un equipo de medicina nuclear que se veía con estos sensores, pero lamentablemente se nos dañó. Ahora usamos la gamasonda tradicional que todos conocemos. Ahora, hablemos un poquito de los medicamentos que usamos. Estos medicamentos tienen que tener unas características especiales, se han utilizado varios, pero realmente los que han sido más efectivos son el melfalán, y los alquilantes y el factor de necrosis tumoral. Aquí hay otros que se han usado, que es la actinomicina, el cisplatino, pero realmente los que han tenido más éxito son los dos primeros. Esto es para mencionarles una curva que manejamos para saber
cuando tenemos complicaciones. Después de que perfundimos un paciente, usualmente cuando se coloca los dos agentes, el factor de necrosis tumoral y el melphalan, las extremidades pueden tener problemas, pues, y pueden tener eritema o puede tener un edema considerable o puede hasta perder una extremidad. Yo, afortunadamente, en los casos que hicimos en el instituto, que ya son más de 130, nunca ha pasado nada de eso, pero es algo que pues, hay que considerarlo. Las respuestas, que eso ya lo conocemos todos, las respuestas de los tumores, si es una respuesta completa, si es una respuesta parcial, esto realmente es para valorar y eso lo conocemos en todos los tumores de órgano sólido. Voy a mencionarles brevemente, el único estudio autorizado que se ha hecho en esta patología, con este procedimiento que es el Z0020, que comparó, esto se fue hecho en Estados Unidos, 124 pacientes melphalan y melphalan con factor de necrosis tumoral, y el número de complicaciones fue 4 veces mucho más frecuente en el brazo de factor de necrosis tumoral. Entonces, ellos pararon el estudio y se decidió perfundir solo con melphalan. No hubo necesidad de aplicar los dos medicamentos. Estos son los resultados de ese estudio. Entonces, pero esto no fue tan fácil. El doctor que está aquí es el doctor Alexander Egermont, que es el líder de este procedimiento a nivel mundial. Y cuando yo estuve en Rotterdam, entonces, pues uno aprende el tema, lo mira, pero eso no es tan fácil. Ellos, para que habilitaran el instituto para aplicar ese medicamento, tendrían que venir aquí, conocer que teníamos la posibilidad de hacerlo, y efectivamente fue así. Entonces contamos con la visita de todo este grupo, ellos nos acompañaron y ahí habilitaron el instituto. Pero la mala suerte fue que el factor de necrosis tumoral como tal nos ha costado muchísimo trabajo conseguirlo. Y para darles un dato, y de una vez les voy contando, la droga hace 10 años costaba 10, 11 millones de pesos, 4 viales, ahora vale $30.000. Entonces nos pone en una posición muy complicada el factor de necrosis tumoral. Entonces es un tema bien difícil. Voy a mostrarles brevemente los artículos que hemos publicado de lo que hemos hecho aquí en el instituto. Esa es la primera publicación que hicimos. En el 2017 se publicaron más de 51, 52 casos. Logramos salvar 42% de extremidades de estos enfermos. Entonces pienso que realmente pues, fue un tema exitoso, a pesar de que la mayoría de perfusiones fueron hechas solo con melphalan. Esto es el melanoma. También logramos resultados de salvamento de extremidad completo en los 11 pacientes que se perfundieron de melanoma. Bueno, y ahora viene algo que quiero mostrarles. En este momento toda la oncología está cambiando de una manera fascinante. Todos los perfiles moleculares se están conociendo, estamos conociendo los daños de la célula, es algo, bueno, eso es increíble. Pero, a pesar de todo, hay pacientes que no responden. Hay pacientes que por más de que se aplican estos medicamentos no responden. Eso es un tema y por eso es que la perfusión, aunque hay muchas opciones de tratamiento para los pacientes, tiene un campo todavía y tenemos que manejarla como una opción para los pacientes. Pero mejor aún es que en la guía que todos conocemos tengan la radioterapia, la quimiorradiación, el tratamiento sistémico y la perfusión aislada de extremidad como una posibilidad de tratamiento de entrada. Entonces, esto es del año 2022. Entonces, se lo menciono porque realmente en sarcomas la cosa es muy complicada y hay que tenerlo como un recurso. Aquí para mencionarles, esta es la guía europea para melanoma, que también lo recomiendan como una posibilidad, porque en melanoma tenemos unos agentes nuevos de inmunoterapia que han tenido una respuesta impresionante. La historia del melanoma cambió totalmente y a pesar de eso, por ejemplo, este año hemos perfundido 2 pacientes aquí en el instituto que no han respondido a los agentes biológicos. Entonces, el punto al cual quiero llegar con esta charla es que, aunque este es un procedimiento invasivo, es agresivo, y que realmente uno pensaría que con el tiempo debería dejar de usarse, todavía tiene un nicho en los pacientes nuestros del Instituto Nacional de Cancerología. Esto para mostrarles lo mismo, lo de melanoma, la guía del NSCN, y lo mismo la perfusión aislada, aquí abajo, sigue siendo una opción de tratamiento. Bueno, entonces, ya como para tener una conclusión de esta charla, entonces, ¿cuál es el momento presente de la perfusión actualmente? ¿Qué podemos pensar, en qué podemos utilizar la perfusión aislada, conociendo
pues más o menos los datos que tenemos ahora. Las respuestas completas con los nuevos tratamientos en melanoma, con la nueva inmunoterapia, son del 10 al 20% en metástasis en tránsito. Una propuesta que tenemos, y ya lo están corriendo, y en Europa, que es donde más usan este tipo de manejo, la posibilidad de utilizar ese tipo de inmunoterapia con perfusión aislada. Eso se está manejando en Europa, hay unos estudios que están pues se está promoviendo varios grupos institucionales, pero es una idea que tenemos para poder mejorar la posibilidad de estos enfermos. Y lo otro, que es lo que vemos aquí en el instituto, sarcomas de alto grado que no responden a ninguna terapia. Entonces, ese es el escenario actual. Y el futuro, ¿cuál puede ser el futuro? Esto lo saqué de un artículo publicado hace 2 años de un autor suizo. Entonces me llamó la atención y lo traigo aquí a colación. El uso de perfusión aislada en combinación con inmunoterapia puede ser el futuro para algunos pacientes, pero definiendo factores de riesgo, conociendo el perfil molecular de esos casos. Y es un recurso que debe contarse también en sarcomas de alto grado en combinación con otras terapias. En resumen, tenemos que pensar que podemos utilizar estos en los pacientes de acuerdo a los perfiles moleculares y genéticos de riesgo que puedan tener y poder darles una mejor opción de tratamiento. Solo ya para terminar, esto es el Congreso París de mayo 12 de agosto de este año, se acabó este lunes, este martes. Todas las terapias actuales para... Entonces, esto es una charla, yo me atreví a copiarle esto a la doctora Bilky de la Universidad de Colorado. Entonces, miren ustedes todas las opciones que hay ahora. Entonces, miren, la oncología, yo estoy seguro que dentro de 15 o 20 años seguramente ya la cirugía no se va a aplicar, le van a dar una pastilla y ya listo, ese es su problema, pero en este momento es impresionante. Y en este otro, aquí están todos los daños celulares que hay que trabajar para que nuestros enfermos, esto en sarcoma, ella dice que en sarcoma, cada paciente en sarcoma es un microcosmos, que los daños celulares son impresionantes. Yo te traigo esto de colación para que se den cuenta de qué es lo que se nos viene, ¿sí? Todavía la perfusión aislada tiene una opción para pacientes con ciertas condiciones como las que hemos mencionado, pero de resto la investigación viene por delante con todo, es impresionante. Muchas gracias a todos.